Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por invitarme a esta participación. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, doña Alice, también, don Carlos, buenas tardes, don Luis Diego, que está por ahí también, buenas tardes. Bien, fuerticha. Hola, buenas tardes. Tengan buenas tardes todos y todas. Es un gusto para la Universidad Nacional, particularmente para la Vicerrectoría de Investigación y en específico la iniciativa del Liderario Costa Rica Bicentenaria, poder tener esta oportunidad de compartir tanto acá vía Zoom como para aquellos que nos están siguiendo la transmisión por Facebook Live. Como parte de las acciones que se han realizado, académicos, investigadores y una gran diversidad de actores han problematizado la visión de presente y futuro de 19 temas estratégicos del país en un horizonte de tiempo que va al 2030, de acuerdo con los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas. No obstante, todos hemos vivido los efectos de esta pandemia de COVID-19, lo que ha implicado un impacto profundo en todas las áreas de la vida social. Y este impacto profundo hace emerger tanto debilidades e insuficiencias coyunturales como grandes problemas históricos. De ahí que como
universidad tengamos la responsabilidad de dar cuenta y facilitar este tipo de espacios para que podamos no solamente brindar información, sino aportar en la construcción de rutas alternas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Es por ello que hoy, desde el capítulo emergente sobre COVID-19 en el marco del ideario, comenzamos este ciclo de conferencias que retomarán los temas estratégicos definidos previamente en el marco de esta nueva situación. Hoy estamos iniciando particularmente con el tema y con el área de pobreza. Este trabajo, sin embargo, no sería posible sin alianzas y deseamos agradecer a varios de nuestros aliados en este proceso, en particular a la Escuela de Relaciones Internacionales en la figura del Programa de Innovación Metodológica, Participación Estudiantil y Gestión de Conocimiento. También a la Comisión Institucional de Teletrabajo, que ha tenido un rol medular dentro de la institución en la gestión de esta pandemia. Y por supuesto, al Programa de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa por ser parte de esta iniciativa. Hoy tendremos la participación de 4 distinguidos representantes de diferentes sectores del país. Contamos con la compañía de la señora Alice Charlingford, coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica. También tenemos la presencia del señor Francisco Delgado Jiménez, viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. La señora Ángela Aguilar Vargas, vicealcaldesa del Cantón Central de Heredia, y el señor Carlos Arguedas Campos, coordinador del capítulo de pobreza del ideario y académico de la Universidad Nacional. Sean bienvenidos a su casa. Bienvenidos todos. Agradecemos a nuestros invitados su buena disposición para conversar con nosotros y con la comunidad nacional sobre estos temas. Y ahora quisiera presentar al señor Juan Carlos Chavarría. Él no se encuentra todavía don Juan Carlos Chavarría. Quisiera entonces saludar a la coordinadora general de esta iniciativa del ideario, doña Silvia Arredondo Guevara. Quedamos con ella. Adelante. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Es un honor para mí tenerlos a ustedes hoy acá y sobre todo compartir un tema tan importante como es el impacto del COVID-19 en la pobreza mundialmente. Quería ofrecerle la más cordial bienvenida también a don Luis Salas, quien es el coordinador del COVID-19 y su impacto en Costa Rica, y se van a estar organizando diferentes videoconferencias en relación con el impacto que provoca el COVID en los diferentes áreas del conocimiento y también en el cumplimiento de los ODS de Naciones Unidas. Por eso empezamos con el primer ODS, que es el ODS Pobreza, en donde el coordinador es nuestro investigador, don Carlos Arguedas. Vamos a ver si ya se nos conectó don Juan Carlos. ¿Ya está conectado, don Juan Carlos? Aquí estoy. Sí, don Juan Carlos Chavarría es el director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, con quien hemos hablado una alianza estratégica desde el inicio del ideario con el fin de que las iniciativas puedan tener cierto grado de incidencia, tanto en políticas públicas como en normativa. Así que escucharemos a don Juan Carlos. Buenas tardes, don Juan Carlos. Muy buenas tardes, doña Silvia, a los distinguidos panelistas y a las personas que nos siguen. Primero, felicitarlos por este gran trabajo que están realizando, que sé que han integrado a diferentes sectores de la sociedad civil para tener un mapeo mucho más claro. Hoy, en el trabajo del diálogo del Bicentenario, han trascendido de la línea académica de escritorio a escuchar en un amplio diálogo nacional las diferentes necesidades y expectativas de la sociedad costarricense. No tenemos ninguna duda que el COVID es un tema fundamental,
de discusión, dado que nos ha afectado y ha implicado cambios en las dinámicas sociales y culturales de interacción y relación profesional, académica y sociales. Esos retos que nos impone esta nueva situación nos obliga a tener claro que debemos afrontar de una manera participativa, integrada y escuchando las diferentes necesidades de los sectores sociales, la definición de las políticas públicas de recuperación e inclusión social de la crisis post-pandémica. Esa nueva discusión o esa nueva visión de integración de las diferentes necesidades debe realizarse una visión de estadista, una visión de Estado, una visión de democracia inclusiva. Ya hemos encontrado y visto por los diferentes medios de comunicación cómo diferentes sectores sociales han intentado impulsar una visión desde su única óptica de lo que debe ser las etapas de recuperación a nivel de empleo y reactivación económica, que no necesariamente, compañeros y compañeras, será la que sea la más justa para todos los sectores sociales y puede dejar una huella o una cicatriz dolorosa en el marco de la institucionalidad pública y el logro del estado de bienestar que ha caracterizado la sociedad costarricense. Encontramos cómo el BID, el Banco Mundial, la OSD, han recomendado que para la recuperación post-crisis del COVID es necesario e imprescindible mecanismos de diálogo e integración y sobre todo una política fiscal que garantice la demanda agregada suficiente de abajo hacia arriba para ese bienestar. Por consiguiente, hoy este foro es importante. Es importante porque nos llama a la reflexión, nos llama a pensar y nos llama sobre todo a entender que solo en la participación inteligente, integral y bien fundamentada es que encontraremos una solución de recuperación económica, social y laboral post-COVID. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doña Silvia, por tomarnos en cuenta y a todos los distinguidos panelistas. Don Carlos, he estado siguiendo su trabajo, ha sido abnegado, igual que el de Luis Diego, licenciada Aguilar y don Francisco. Así que muchísimas gracias y a sus órdenes. Don Luis, a ver, tal vez ya está en mute, don Luis Diego Salas. Tal vez si en ayuda él nos ayuda a don Luis a desbloquearle el micrófono porque él es el moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos, por esas palabras. Bien, a continuación entraremos ya sin más en la presentación de los distinguidos panelistas. Se realizará de la siguiente manera. Cada panelista tendrá un periodo de 15 minutos pues para exponer. Posterior a eso estaremos habilitando tanto las preguntas del auditorio acá como preguntas que puedan venir por Facebook Live. Así que estaremos realizándolo de esta manera. Y la primera, tengo el gusto de dejarlos con doña Alice Shackelford, que es la coordinadora residente del programa de Naciones Unidas acá en Costa Rica. Así que la escuchamos, doña Alice. Un gusto. Ana Yudel, si me ayudas a quitarle el mute a doña Alice, por favor, gracias. Ok, estoy, ahora sí, porque no podía. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a Silvia y a todos los colegas de la universidad por la invitación y por la excelente iniciativa. También quiero saludar en particular también al viceministro de Desarrollo Humano, querido colega y con el cual estamos trabajando muy cercanamente, entonces un placer de estar. Y también reconocer la vicealcaldesa. Nosotros estamos allá en Naciones Unidas contando las mujeres que lograron estos espacios de representación política. Desafortunadamente habríamos querido ver muchas más mujeres
vicealcaldesas y vicealcaldesas en las últimas elecciones municipales. Entonces, pero un placer de compartir este espacio con ustedes y un placer de poder compartir algunas reflexiones de parte de Naciones Unidas. Para clarificar mi rol, es coordinadora residente de las Naciones Unidas, de todo el sistema de las Naciones Unidas en el país. Bueno, entonces, iniciamos un poco con algunos puntos y voy a mirar la hora, así que estoy atenta con los tiempos. Bueno, primera cosa, naturalmente, como antes del COVID, el enfoque per il trabajo de las Naciones Unidas en los países, en particular en Costa Rica, es acompañar el país en la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030, como ustedes saben, es la agenda que se adoptó en el 2015 da parte de los 193 países del mundo, que es la visión para el desarrollo y el compromiso de los países, de los 193 países del mundo, en implementar el desarrollo sostenible para el 2030. Y es una agenda que quiero resaltar un par de puntos porque son muy importantes para entender también el análisis del COVID. Uno es entonces el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. No podemos seguir con un modelo de desarrollo que no es inclusivo, que no es naturalmente respetuoso del ambiente verde, y no podemos seguir con un modelo de desarrollo donde una parte de la población sigue quedándose atrás más y más. Y allá tengo que hacer naturalmente referencia a Costa Rica, un país que inspirador por muchas cosas, pero donde el nivel de desigualdad ha sido creciendo y creciendo en los últimos años. Entonces, esto es algo que nos tiene que preocupar y que tenemos que reconocer como un desafío que teníamos antes del COVID también. Lo otro elemento también importante de la Agenda 2030 es el elemento de la integralidad. La Agenda 2030 nos dice que no podemos mirar solo los objetivos de desarrollo sostenible. Tomamos, por ejemplo, número 1, el fin de la pobreza que estamos mirando hoy, sin mirar las conexiones también con los otros objetivos. Por ejemplo, yo tengo siempre que mirar al tema de pobreza, erradicación de la pobreza extrema, conectada con los temas de igualdad de género. Come non conectar estos dos temas, o come non conectarlo, per esempio, con l'obiettivo del desarrollo sostenible 8, que es sobre, per esempio, trabajo decente. Entonces, solo per dar una idea, sin no hablar también del cambio climático otro. Entonces, la agenda integral, y tenemos que salir de esta mirada donde miramos a los temas solo en el espacio económico, solo en el espacio social o solo en el espacio ambiental, y no miramos a come la cosa si congiuntan direttamente. Entonces la Agenda 2030, esto es otro mensaje, congiunge la dimensione sociale, la dimensione económica, la dimensione ambientale. Y esto son importantes guías que nos tenemos que tener en consideración per la respuesta también del COVID. Y otro elemento importante, bueno, la Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, no lo voy a mencionar cada uno, soy segura que muchos de ustedes ya lo han memorizado todos y todas, y también las 169 metas, pienso a memoria. Bueno, y entonces es muy detallada esta agenda, no es una agenda sencilla, no es sencillamente un compromiso de los 193 países del mundo en decir, bueno, vamos a erradicar la pobreza extrema. No, bueno, específicamente te ponen también las metas y los indicadores para esto, acordados todo a nivel global. Entonces usted entiende también aquí cuánto valor tiene el hecho que una agenda de este tamaño, de este enfoque, se haya acordado en el seno de Naciones Unidas de parte de 193 países del mundo, cuando ahora, por ejemplo, estamos mirando las dificultades que estamos teniendo en encontrar acuerdos internacionales alrededor de temas, por ejemplo, alrededor del tema de la salud. Entonces es una agenda muy importante también por esto y naturalmente sobre el último punto sobre la Agenda 2030 que quiero hacer es naturalmente la importancia que esta es y tiene que ser una agenda país. No una agenda solo de una administración, no la agenda solo de un momento histórico del país, pero una agenda país, porque ayuda y tiene que esforzar el país a tener una mirada más a mediano o largo plazo, porque sabemos muy bien que en un contexto como Costa Rica, tener un plan nacional de desarrollo que cambia cada 4 años es un desafío.
es un desafío en el sentido de verdaderamente tener una plataforma de planificación y una visión de desarrollo que te ayuda verdaderamente a erradicar la pobreza a mediano o largo plazo, porque sabemos los tiempos son limitados, nadie va a erradicar la pobreza extrema, tampoco en Costa Rica, en un par de años. Entonces, esta Agenda 2030 nos ayuda también en el país y me alegra mucho que Costa Rica no solo tiene ahora un Plan Nacional de Desarrollo alineado a la Agenda 2030, pero está trabajando también una visión del país más a largo plazo, porque eso es necesario. Entonces, un primer mensaje, pienso muy importante también, es que tenemos que mirar a procesos de planificación alrededor de la erradicación de la pobreza, alrededor del desarrollo sostenible más a mediano o largo plazo. Y tenemos que salir de una situación donde con cada gobierno, especialmente con la tempística que tenemos en un contexto como este, se va a cambiar todo y se repiensa todo una otra vez, porque eso no ayuda a lograr algunos resultados que son críticos para el país. Y entonces, esto es una introducción que quería hacer alrededor de lo elemento y de la visión de la Agenda 2030, en la cual ya Naciones Unidas estaba trabajando en Costa Rica con, naturalmente, principalmente, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano, con el colega, con el viceministro aquí mismo y con mucha otra parte de la institucionalidad costarricense. Ahora, bueno, ¿dónde estamos? Estamos naturalmente enfrente a una crisis de salud muy, muy grande, una crisis de salud que es ya una crisis también social y una crisis económica. Es una crisis también educativa. Nunca se ha tenido así muchos estudiantes afuera de las escuelas. Los números son verdaderamente muy, muy grandes. Entonces, el impacto también, imaginarse millones y millones y millones de niños y niñas que no están yendo a la escuela o estudiantes que no están yendo a la universidad y otro. Entonces, un impacto también, una crisis educativa fuertísima. Una recesión global de tamaño enorme. Ustedes ya saben que estamos hablando, posiblemente la figura de la Organización Internacional de Trabajo nos habla alrededor de 300 millones de empleos afectados para el COVID. Y Costa Rica también estamos viendo también cifra muy, muy alta, también en el contexto naturalmente de los tamaños. Y naturalmente con una preocupación muy grande en el sector de informalidad. Y sabemos que en un contexto como Costa Rica, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las mujeres son involucradas en trabajo informal. Y eso significa que no tienen protección social, no tienen protección de ningún tipo. Y eso significa que en un contexto como eso son las primeras que salen y están mucho, mucho más afectadas en estos sentidos. Entonces, todo el tema de la informalidad es crítico también en esto. Y naturalmente un tema alrededor de, entonces hemos hablado de empleo, un tema alrededor de cadenas productivas, un tema alrededor de movilidad, de transporte, por ejemplo, todo el tema esto también del comercio, otro, un impacto verdaderamente muy grande. Entonces estamos mirando una recesión global más profunda de lo que se registró durante la Gran Depresión. Y naturalmente los impactos son mucho más allá, como indicado, de los temas sanitarios, son alrededor de la persona, de la economía y requiere verdaderamente una respuesta muy grande, un esfuerzo muy, muy fuerte da parte de los varios sectores. Y aquí otra vez, la respuesta no puede ser que no una respuesta conjunta. Solo juntos y juntas vamos a lograr salir de esta crisis. Y por esto soy muy contenta de estar aquí presente con alguien representando el gobierno, alguien representando una municipalidad, alguien representando la academia y con los diferentes otras personas que están con nosotros y nosotras, porque esto tiene que ser la única manera para poder no solo avanzar con la Agenda 2030, pero salir también de esta crisis. Tenemos que romper la barrera que muchas veces donde esperamos que el gobierno resuelva todos los temas, que sabemos no es posible, no somos más los estados de hace 2 o 3 siglos, estas son situaciones muy diferentes y donde tenemos verdaderamente que hacer un trabajo conjunto. Entonces,
En el COVID, como digo, entonces el impacto también en todos estos niveles nos preocupa enormemente porque tenemos, de una parte, el grupo de personas que ya estaban excluidas por una serie de factores, y cuando hablamos de los grupos más excluidos en Costa Rica, hablamos de mujeres, por ejemplo, que de la cual, como ya he mencionado, la mayoría en informalidad, con también un número muy alto de violencia doméstica y brecha salarial en el sector privado para mujeres hasta el 25%, por ejemplo. Estoy hablando de personas con discapacidad, de la cual solo 60%, de la cual más del 60% no tienen trabajo, no tenían trabajo antes, entonces pueden imaginarse. Y naturalmente estoy hablando de pueblos indígenas allá, naturalmente una población muy excluida, solo el 13% termina el colegio, y la población afrodescendiente allá muy rezagada en términos de desarrollo. Después, naturalmente, tenemos el tema de la zona de la costa, de la zona costera, de la zona fronteriza. Hay diferentes realidades en el país y, como sabemos, Costa Rica no tiene una sola realidad, tiene realidad muy diferente. Me parece muy importante este enfoque territorial que el gobierno le está dando, porque representa también las diversidades en este sentido. Entonces tenemos que verdaderamente fortalecer esfuerzo. Entonces voy ahora a mencionar algunos puntos importantes, yendo un poco en la conclusión. Primero, sobre la base de lo que hemos dicho, del contexto donde estamos, es claro, y tenemos que posicionarlo muy claramente, que el modelo económico que teníamos antes de la crisis del COVID no funcionaba. No está funcionando y no funcionaba. Perché, come dico, seguimos, estamos in una regione che è l'esempio di questo, paese, quasi todo paese di renta media alta nel caso di Costa Rica, però con una desigualdad creciente, con una pobreza muchas veces estancante, se non también aumentando in otro paese, non sto diciendo in Costa Rica, antes del COVID, y entonces este modelo no está funcionando y la crisis lo está mostrando más, porque la crisis está exacerbando donde esta cosa exactamente non estaban funcionando. Y allá yo he mencionado los grupos excluidos dentro. Entonces, un elemento muy importante es reconocer que necesitamos salir de esta crisis con un modelo prácticamente económico de desarrollo socioeconómico diferente, mucho más inclusivo, mucho más verde, sostenible con el ambiente. Recordámonos también la adopción del Acuerdo de París y el compromiso de Costa Rica alrededor de esto. Segundo punto muy importante es el tema que tenemos que verdaderamente mirar al sistema de salud, a los sistemas de salud y al personal de salud como algo en el cual tenemos que invertir come países e non gastar. Muchas veces se habla lo gasto che sono gasto, ¿no? del Ministerio de Salud o de la Caja. No, estas son inversiones, lo estamos viendo ahora, donde los países que han invertido, como Costa Rica, con sus limitaciones también, pero que ha comparado a muchos otros países, está teniendo resultados mejor que países que no han invertido en salud, en una salud pública universal, porque esto es un concepto muy importante. Entonces, verdaderamente tenemos que fortalecer esto, tenemos que fortalecer un Estado social, un Estado que verdaderamente fortalece este tipo de inversiones a nivel de salud y de educación, por ejemplo. Y eso significa, ¿qué significa esto? Fortalecer los sistemas de recaudación de fondos. En particular, quiero mencionar el tema de la lucha a la evasión fiscal, porque este es el momento para hacer un llamado a nivel nacional y decir, bueno, la evasión fiscal no puede ser, se tiene que hacer una lucha fuerte y parar cualquier nivel de evasión fiscal, porque imaginarse si Costa Rica lograría cerrar la brecha de la evasión fiscal, podría encontrar recursos increíbles para manejar esta crisis. Entonces, allá un llamado alrededor de esto. Otro punto alrededor de la importancia de esto, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y Caribe de las Naciones Unidas, eso de los estudios muy interesantes sobre el COVID, ahora están ya a la edición número 3 del análisis, y la CEPAL llama claramente para un par de cosas que me parecen importantísimos, y allá Costa Rica otra vez un país que ya va en esta dirección. El sistema de protección universal, el sistema de protección social universal,
y también un ingreso básico universal. Yo pienso que se tiene que iniciar a mirar exactamente cómo podemos afrontar, asegurar que la persona por lo menos tiene por los próximos meses un mínimo de ingreso, y allá reconocemos el esfuerzo que se están haciendo con el plan Proteger, con el plan de alivio y otros, pero exactamente en esta, pero esto hay los países se tienen que tomar también pues, sobre esto. Otro punto muy importante es el elemento del, ya lo mencionado, el trabajo conjunto entre los diferentes actores. Y esto que requiere diálogo. Me parece muy interesante que el presidente en su discurso a la Asamblea ya mencionó la importancia también del diálogo, que ya se puso a escuchar diferentes sectores. Y allá me parece interesante ver cómo también se puede ir adelante en un diálogo donde las diferentes partes se sienten integradas, pero sin también esperar que toda la parte van a estar contentas, porque la cosa es encontrar también soluciones para ir adelante, para hacer alguna reforma del Estado que son críticas. Allá termino con prácticamente un punto y un mensaje también. El secretario general de las Naciones Unidas, como ustedes saben, ha sido muy fuerte alrededor de todo la respuesta del COVID, un llamado al gobierno de parar cualquier conflicto, cualquier guerra, de verdaderamente fortalecer su... Sí, hay una interferencia. Bueno, entonces, pero los dos mensajes fuertes del secretario general son unidad y solidaridad. Unidad en el sentido que tenemos que dejar aparte la diferencia política, la diferencia ideológica y tenemos que trabajar conjuntamente. No podemos tener situaciones donde hay polarización política y alrededor de temas un poco como ha pasado también en estos días en Asamblea, pero todos los actores políticos se tienen que enfocar en la respuesta a esta crisis y trabajar por el país, por el bien del país, no solo por intereses electorales o políticos. Y entonces la unidad entre nosotros y nosotros, de todos los actores, como acabo de mencionar, sociedad civil, sector privado, academia, y el tema de la solidaridad. La solidaridad entre los países, entonces para esto el multilateralismo es extremadamente importante. Este año la Naciones Unidas cumple 75 años. Este es el año en el cual estamos haciendo toda una serie de diálogo para ver la visión que la gente tiene sobre las Naciones Unidas. Y más que estamos hablando con la gente, nos damos cuenta de cuánto importante es un espacio multilateral. Con todos los desafíos que esto lleva, y no sé si ustedes han seguido en estos días la Asamblea General de la Salud, pero allá los desafíos son muy claros, la beligerancia entre ciertos países fuertísima y otros, pero esos son los espacios que nos permiten de mirar a este tema en manera conjunta, porque el virus no pertenece a un solo país, en ningún país se lo puede tener cerrado en su país o cerrado afuera, porque esto, no, como hemos visto, la globalización del virus es una realidad. El virus no discrimina per se, pero el impacto sí discrimina. Y entonces los países tienen que trabajar conjuntamente. Me parece que el liderazgo de Costa Rica está verdaderamente exemplar en empujar exactamente para acceso a muy bajo costo de los insumos, de la herramienta, pero también solicitando una baja de la deuda misma para poder apoyar los países. Entonces, este tipo de trabajo también a nivel multilateral es muy importante. Los países como Costa Rica y otros que están invirtiendo tiempo también en este espacio le va a dar fruto porque son críticos en este sentido. Entonces, bueno, yo termino aquí, pienso que más o menos me ha tenido a los 15 minutos y agradezco muchísimo y seguimos trabajando conjuntamente para no dejar a nadie atrás en Costa Rica y en el mundo en este contexto muy complicado. Muchísimas gracias. Las gracias también se las damos a usted, doña Alice. En las palabras de la representante coordinadora residente de Naciones Unidas, encontramos 5 ideas sumamente importantes. La importancia de tener 2 conceptos medulares y globales para la acción, que son los conceptos de solidaridad y unidad, y esto pasa por el fortalecimiento del multilateralismo. Además, la necesidad de explorar los conceptos de sistemas de protección e ingresos universales y el potencial que existiría desde el fortalecimiento del plan Proteger de gobierno para ir encaminados hacia esto. Además, la necesidad del fortalecimiento del modelo de Estado social de derecho, lo que implica un fortalecimiento de los sistemas de recaudación de fondos y mirar la salud como una inversión estratégica país, lo cual hace pensar
en un modelo mucho más inclusivo, un modelo de desarrollo económico mucho más inclusivo y dejando claro que el modelo anterior, económicamente hablando, anterior al COVID, no funcionaba. Le agradecemos mucho, doña Alice. A continuación tendremos las palabras del señor viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el señor Francisco Delgado Jiménez. Adelante, don Francisco. Muchísimas gracias, don Luis. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta conferencia y a las personas que también acompañan en sus exposiciones. Un saludo también a doña Alice, con quien hemos venido coordinando diferentes acciones, no solamente en el marco de la emergencia, sino también previo a la emergencia en una serie de iniciativas tendientes a precisamente ese mandato que tenemos de no dejar a nadie atrás. Yo quisiera exponer en unos breves minutos iniciales cuál es el contexto desde el punto de vista social y económico con que nos encuentra esta emergencia y cuáles han sido las respuestas y los retos que estamos enfrentando una vez que se empiecen a levantar algunas medidas y que retornemos a cierta normalidad, aunque sabemos que esa normalidad no va a ser igual que la situación que teníamos previo a la emergencia. Y un elemento importante que hay que considerar es que previo a la crisis ya teníamos un nivel de pobreza cercano al 20%, y en el caso de pobreza extrema, un poco menos del 6% de los hogares tenían esa situación, y el mercado de trabajo que en mucho explica esos resultados en temas de pobreza, incluso también en creciente desigualdad, es de un mercado que podríamos decir que es dual, en el sentido de que tenemos una serie de actividades o de ramas de actividad bastante dinámicas, con salarios competitivos, creciente, donde la mano de obra es bastante calificada o en algunos casos el capital de trabajo y tecnológico de esas actividades permite esos rendimientos crecientes, y una segunda parte del mercado de trabajo, de ese mercado de trabajo que yo llamo que es dual, donde predominan empleos informales, donde predomina el subempleo, donde las actividades no requieren mano de obra tan calificada y donde vemos entonces un estancamiento. En este mercado de trabajo que es dual prevalecen, como comentaba efectivamente doña Alice, brechas estructurales que impiden el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, brechas que muchas de ellas también son culturales, y para las que sí acceden al mercado de trabajo, diferentes desigualdades, principalmente salariales y de oportunidades. Entonces, un poco ese es el panorama que teníamos previo a la emergencia, con una serie de retos estructurales, principalmente de cómo hacer un tránsito desde los empleos informales hacia los formales, que garantice entonces que las personas tengan acceso a la protección social o al sistema en general de seguridad social, y a mejores remuneraciones. La emergencia supone entonces, además de los efectos sanitarios, unos efectos que también son sociales y económicos, principalmente por las formas en que tenemos que cumplir con algunas medidas de índole sanitaria. Dichosamente, el país tuvo una respuesta bastante oportuna, basada en datos, basados en un sistema de salud pública universal, y alguna serie de otras recomendaciones que la sociedad fue incorporando, que ha permitido ir gradualmente reabriendo algunas actividades, pero efectivamente el impacto de estos últimos 2 meses y que tendremos por algunos meses más, se está sintiendo también en los hogares y en las empresas. Por ejemplo, un informe reciente del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas nos plantea que
la crisis podría tener una afectación en el caso de Costa Rica de unos 400,000 puestos de trabajo, con un impacto en los niveles de pobreza que podría pasar de ser el 20% de los hogares a un 24 o incluso hasta un 29, dependiendo de la duración que tengan las medidas restrictivas a algunas actividades para prevenir mayores contagios. Esto sin considerar el efecto que podría tener en aliviar los efectos sociales y económicos de algunas medidas que se han tomado desde el gobierno, como por ejemplo la implementación del bono proteger, que como su nombre lo indica, lo que busca es dar un alivio o una protección temporal a las personas que han perdido diferentes ingresos producto de la emergencia. Entonces, si queremos enfocarnos en cuál va a ser ese impacto de la emergencia en pobreza, podríamos verlo en dos dimensiones. Un grupo que podríamos llamarle de pobreza estructural o de pobreza que ya teníamos en el país previo a la emergencia y que es resultado de efectivamente un modelo económico excluyente, y una pobreza que podríamos llamar coyuntural, que son aquellas familias o personas de ingresos medios bajos que se han visto afectados en este momento desde el punto de vista laboral y que dependían de ese ingreso para sus actividades cotidianas y para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, estas personas podrían reincorporarse en el mercado de trabajo y salir de esa situación de pobreza. Por eso podríamos decir que es una situación coyuntural y que requiere entonces de medidas distintas a las que se requeriría para intervenir con el tipo de pobreza que he denominado estructural, para la cual tenemos una agenda específica. Entonces, en el periodo post-emergencia, es decir, en esta fase en la que estamos de reconstrucción, por decirlo así, una vez que pasó la respuesta inmediata a esta emergencia, lo que el gobierno ha venido proponiendo es una serie de medidas económicas tendientes a que una vez que van abriendo ciertas actividades, se van ofreciendo una serie de opciones de fomento, de mayor apertura a créditos, diferentes soluciones para un retorno a la normalidad y apoyo al sistema económico en general. En paralelo, es importante que no únicamente se desarrollen estas iniciativas de índole económico o de apoyo económico para la generación de ingresos, sino cómo trabajamos en una agenda que permita la ampliación de nuestro sistema de protección social. ¿Y a qué me refiero con esa ampliación del sistema? En primer lugar, ampliar la cobertura que tienen las personas trabajadoras al sistema de seguridad social, no únicamente lo que tiene que ver con el seguro de enfermedad y maternidad, sino también con las cotizaciones que se hacen a los sistemas de pensiones. Tenemos una masa grande de personas que no cotizan para la seguridad social, que se dedican o que están en el sector informal de la economía, y esta crisis ha puesto en evidencia cuáles son las bondades de tener un sistema de seguridad social robusto. Para ello, el tránsito de la informalidad hacia la formalidad es un elemento que resulta de extrema necesidad abordarlo. Un segundo elemento de esa ampliación de los sistemas de protección social, que tiene que ver también con un enfoque de derechos y un enfoque de género, tiene que ver con la creación en nuestro país de sistemas de cuidados de larga duración. Y aquí, cuando yo me refería que existían barreras culturales que han prevenido que mujeres se incorporen al mercado de trabajo, tiene que ver con esa obligación que la sociedad deposita en las mujeres del cuidado, que deberíamos ir transformando esa responsabilidad familiar que recae en las mujeres
de cuidado de personas menores, de personas con discapacidad y de personas adultas mayores, de ese ámbito privado y familiar hacia una corresponsabilidad social de los cuidados, donde el Estado y los diferentes sectores tengan una participación directa en la provisión de ciertos servicios de cuidado que permitan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y como ya se comentó, quiero secundar también la idea de la importancia y el debate que incluso se ha suscitado en diferentes economías del mundo sobre la relevancia de tener una renta mínima universal que permita a los habitantes de los países cumplir o tener acceso a una canasta, al menos una canasta básica de subsistencia. Y en este sentido, la economía nuestra, con un espacio fiscal limitado, debe ir buscando progresivamente cómo incorporar este elemento dentro de la oferta programática de la institucionalidad social para garantizar esa renta mínima. En el caso nuestro hemos propuesto que esa renta mínima se le garantice primero a personas adultas mayores que en este momento no tienen ninguna pensión. Sería una ampliación entonces de nuestro sistema no contributivo de pensiones y progresivamente ir encontrando espacios fiscales para ampliarlo al resto de la población. Entonces, en resumen, para ir cerrando mi participación, el mensaje clave que yo quisiera posicionar en este conversatorio es que más allá de las medidas económicas que tomemos para reactivar algunas actividades y que las personas puedan retomar sus empleos, importa también que de forma paralela tomemos acciones relevantes para ampliar el sistema de protección social, porque romper con la precariedad de los empleos, romper con la informalidad, pasa también por decisiones importantes que permitan ampliar la protección social, nuestro sistema de protección social, que ya de por sí es sólido, que ya de por sí es robusto, pero que tiene retos importantes si realmente queremos cumplir con ese mandato de que posterior a esta emergencia que nadie se quede atrás. Entonces, de nuevo, agradecer la invitación a la Universidad Nacional por invitarme a este conversatorio. Es el segundo de esta serie de Costa Rica Bicentenaria al que soy invitado, y quisiera nuevamente agradecer a la universidad por tomar el tiempo de poner estos eventos a disposición no solamente de la comunidad universitaria, sino también del país en general. Esta es la U pública que construye, esta es la U pública de la que nos sentimos orgullosos y de la que realmente da aportes sustantivos no solamente al análisis de la realidad nacional, sino también a las soluciones que debemos construir entre todas y todos. Muchísimas gracias de nuevo y quedo atento al final para las consultas. Las gracias se las damos a usted, don Francisco. En la exposición, don Francisco ha señalado la importancia de ir más allá de las medidas económicas y no pensar en el desarrollo de acciones relevantes en términos de protección social. Y esto pasa, según su criterio, por tomar en cuenta y discutir la relevancia que debe tener una renta mínima universal, el establecimiento de sistemas de cuidado de larga duración que permitan, entre otras cosas, la eliminación de las barreras culturales de género que inciden en las desigualdades en términos de este rol social, y también nos presenta una situación en términos de datos sumamente importante. De acuerdo a las proyecciones, la posibilidad de que la pobreza en este país, de una pobreza histórica al 20%, pueda pasar a un 24 o un 29% de la pobreza, haciendo esta diferenciación entre los pobres estructurales y los pobres coyunturales. Agradecemos muchísimo su participación, don Francisco, y estas ideas que nos ha planteado. Como ha podido ver el auditorio, hemos venido en una primera participación con una lectura de lo internacional, posteriormente con las palabras del señor
viceministro de Desarrollo Humano, hemos visto la visión país, pero la pregunta concreta es cómo afectan las dimensiones del poder local, cómo afecta donde se encuentra la gente en su territorio. Pues de esto nos hablará la señora Ángela Aguilar Vargas. Ella es vicealcaldesa de la Municipalidad de Heredia y además es graduada de nuestra universidad. Adelante, doña Ángela. Vamos a pedirle a doña Nayudel si nos abre el micrófono de doña Ángela Aguilar, la señora vicealcaldesa. Le solicitamos a Ana, qué pena que Ana Nayudel es la moderadora, ella es la que nos puede quitar el mute. Ya, ahora sí. Ya se lo quité, lo único es que seguramente ella lo silencia de una vez, entonces estamos en ese juego. Enciende o apaga. Bueno, muchas gracias, Anita, te agradezco. Con gusto, un abrazo. Ana Nayudel es una compañera, arquitecta encargada del programa del Río Pirro de la Vicerrectoría de Investigación y está acompañándonos en esta iniciativa también. Ok, bueno, primero que todo, buenas tardes a todo el panel que nos acompaña, que realmente con mucha experiencia y mucho que aprender de cada uno de ustedes. Efectivamente, salí de Economía de la Universidad Nacional, entonces tengo un concepto económico muy social que en este inicio de labores en la vicealcaldía hemos enfrentado precisamente con esta emergencia de salud COVID a la par de una crisis económica que se nos da. Todos los días la municipalidad estamos atendiendo personas en situación de pobreza extrema, gente que está muy desesperada por su situación económica actual y muchos por la situación económica que visualizan porque se les ha bajado considerablemente los ingresos y tienen expectativas a nivel de ingresos muy negativas. Entonces, la municipalidad tiene un gran reto en la atención. Hemos estado con la Comisión Municipal de Emergencias atendiendo los sectores, ¿verdad?, más vulnerables. Pusimos una plataforma para medir la solicitud, por ejemplo, de ayuda, en este caso primaria, que es con diarios que nos facilita la Comisión Nacional de Emergencias, y se nos llenó la plataforma a casi 5,000 solicitudes. Las cerramos para poder empezar a estudiarlas y evaluarlas y empezar con todo el proceso de entrega. Realmente, viendo día a día y con la atención de la Gestoría de Desarrollo Socioeconómico aquí en la municipalidad, creo que aparte de la reactivación, ¿verdad?, socioeconómica que exige la atención con el COVID, necesitamos un cambio en el modelo de atención de la pobreza. En realidad, creo que la conceptualización, y que dicha que está aquí don Francisco, el viceministro, creo que la conceptualización teórica de la pobreza es muy diferente a la realidad. O sea, hay un concepto teórico donde establece un salario, una línea base de ingreso per cápita, tanto a nivel de zona rural como a nivel de zona urbana, donde se establece, de acuerdo al salario, por ejemplo, de pobreza extrema, 50,440 colones para la zona urbana y de línea de pobreza básica de 112,566 colones para lo que es esta línea. Y en zona rural, la extrema pobreza, la línea base de ingreso per cápita es 41,954 y la pobreza básica 86,495. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque resulta que a la hora de analizar la pobreza extrema, en realidad se sesga mucho porque se utilizan los ingresos brutos de las familias, de los núcleos familiares, para poder dar ayuda y soluciones. Y resulta que muchas veces este ingreso bruto es muy engañoso, porque al final de cuentas no refleja la realidad. Saqué un ejemplo de un caso real que atendimos hace unas semanas. Por ejemplo, una familia que tiene un ingreso de 200,000 colones y una familia que tiene un ingreso de 400,000. En la de 200,000 colones son dos personas las que componen el núcleo familiar. Tienen un ingreso per cápita de 100,000. Entonces, en zona urbana, ¿verdad?, califican para ayuda con una alimentación de 70,000 colones, unos gastos en agua, luz de 15,000 colones
y no pagan alquiler. Entonces da un ingreso neto, sin considerar otros gastos, por ejemplo, 115,000 colones. Resulta que viene una familia que gana 400,000 colones, el núcleo familiar, son 3 personas, le da un ingreso per cápita de 133,333 colones, pero pagan alquiler de 180,000 colones. Alimentación, como son 3, es 105,000. Tienen el mismo porcentaje, digamos, de gasto de servicios, entonces da un ingreso neto de 100,000. Entonces resulta que con el ingreso neto, con esos servicios básicos, en realidad esta familia tiene menor ingreso que la que gana 200,000, y aparte de eso, el hijo tiene discapacidad, y una discapacidad severa. Entonces, si entra un régimen en el análisis, tanto de la caja para lo que es la pensión del régimen no contributivo, o en el IMAS para lo que es ayudas, trabajan con lo que son ingresos brutos. Entonces, de ahí tenemos un gran número de familias que, por ejemplo, llegan al municipio y no califican para ayuda social. Entonces, por eso digo que hay que hacer un análisis muy profundo de lo que es el modelo de atención y lo que es la definición conceptual de lo que es pobreza. Yo recomendaría, y nosotros aquí en la municipalidad, para lo que es el otorgamiento de becas, solicitamos al Consejo que no se trabajara con ingresos brutos, sino con un salario donde pudiéramos precisamente netear para utilizar un concepto, digamos, más adecuado a lo que realmente sufre una familia. Máximo si hay personas adultas mayores o personas con discapacidad que necesitan mayor atención, y eso significa mayor gastos. Entonces, que se consideren esos elementos y se establezca una nueva base de definición para lo que son las ayudas y la atención. Porque si no, se dificulta mucho el poder, en este caso, darles atención de una forma más sostenible. Igualmente, consideramos que es fundamental ante esta crisis otro sector que no se ha mencionado acá, que es la persona habitante de calle, ¿verdad? Entonces, es un sector vulnerable a la parte de la persona adulta mayor, a la parte de lo que es la persona con discapacidad. Y en estas semanas hemos realmente estado trabajando y estamos por presentar ya un proyecto. Esperemos que sea bien acogido, tanto en la parte de la administración municipal como en la parte del Consejo Municipal, para poder en este momento atender en tiempos de COVID lo que es la persona habitante de calle, y generar también una base, una línea base para lo que es en el proceso ya de reactivación socioeconómica. Simplemente no decir, bueno, ya no les podemos dar la solución, que es en otra vez habitando la calle, pero no de una forma asistencialista, sino que estamos pensando en proyectos que permitan darle dignidad, digamos, a estas personas y poder reinsertarlos o reincorporarlos a la parte social, a la sociedad. Dentro del análisis de lo que es también el proceso, digamos, que estamos viviendo, sí necesitamos un cambio también, y como decía doña Alice, en el modelo productivo. Necesitamos apoyar más lo que es la producción nacional. No es posible que si tenemos productores que ahorita están perdiendo sus cosechas, el gobierno siga importando, ¿verdad? Y que eso viene también a bajar los precios y hace que más bien los productores tengan que vender sus productos a precios mucho más bajos, que no recuperan, en este caso, el capital invertido. Entonces necesitamos también volver a un modelo productivo donde se busque, en este caso, ayudar más a lo que es la producción nacional. Entonces, estamos haciendo también en esto una alianza en este momento con la Universidad Nacional. Ya hemos estado ahí también trabajando con el proyecto que tiene la Universidad Nacional de brindarle apoyo para la venta de productos a todas aquellas personas que no han estado logrando colocar los productos a nivel no solamente de Heredia, sino a nivel nacional, que se van a traer a la Universidad Nacional para poder ayudarle a todas estas familias que en este momento no tienen un ingreso, y de esta forma, pero sí tienen un producto que ofrecer. Entonces estamos ayudando en esto. Igualmente creamos un directorio comercial, y que estamos haciendo alianzas con diferentes entidades para que también los productores nuestros, tanto y de servicios, puedan ofrecerlo y que puedan venderlo de forma en línea y de forma express, ¿verdad? Dado las restricciones que hay sanitarias. Hemos estado haciendo diferentes medidas en coordinación de forma solidaria, como decía, fundamental,
Aquí la solidaridad es algo que no puede faltar. La municipalidad igual para poder ayudar toda la parte social necesita recursos. En este momento la municipalidad tiene un déficit en este primer trimestre de 1.100 millones de colones que hemos compensado con una serie de medidas de restricción de gasto. El día de ayer, por ejemplo, sí se luchó para que se aprobara el hecho de que la regla fiscal no nos aplique del 4.67 y esto es fundamental para la atención, en este caso, de lo que es la pobreza y se los explico cómo. Nosotros tenemos que comprar diarios, tenemos que buscar cómo ayudar a todo este sector vulnerable que ahorita no tiene ingresos y eso es gasto corriente. Y nosotros con el presupuesto ordinario quedamos al tope con el 467, eso significa que necesitamos una autorización para poder gastar más de ese 467 para poder invertir en lo que es la parte social. Y así están otras instituciones que se nos limita con ese 467 a poder desarrollar programas de apoyo a todo lo que es el sector social y dentro de esto lo que es la atención de personas en situación de pobreza, de personas adultas mayores, de personas con discapacidad y lo que es habitante de calle. Entonces, necesitamos también ese apoyo legal de parte del gobierno para poder generar programas que vengan a apoyar este proceso. Entonces, en este caso también se nos ha presentado acá una brecha tecnológica en la parte de los sectores más vulnerables. En lo que es la atención, tenemos aquí padres de familia que llegan día a día y jóvenes a decir que necesitan precisamente que les apoyemos con una computadora o con acceso a internet porque resulta que ahora que las clases se están dando en casa, ellos no tienen internet o no tienen una computadora, igual con estudiantes de línea, igual con la que es la atención psicológica. La semana pasada incluso 10 muchachos que estaban en atención psicológica se retiraron porque dijeron que ya no podían, porque ya no tenían dinero para pagar los planes o los minutos de internet y que entonces no podían seguir con sus terapias de forma virtual. Entonces hemos encontrado también en este sentido una brecha tecnológica que no nos permite llegar en este momento a sectores vulnerables para poder darles apoyo. Entonces, sí estamos en este momento considerando, incluso con la Universidad Nacional, estamos y con otros sectores tratando de hacer un mapeo a nivel productivo, tanto de productos como de servicios, para poder iniciar con la elaboración de una estrategia de reactivación socioeconómica. Entonces, estamos haciendo una plantilla que es de forma digital para medir tiempo real, para hacer todo un proceso de divulgación para que todos los patentados nuestros y todos los emprendimientos se registren y reporten cuál es su afectación para poder tener suficiente información, ¿verdad?, para lo que es la toma de decisión de cuál es la mejor estrategia, porque no todos los sectores pueden ser abordados de la misma forma. Por ejemplo, ayer vino gente de lo que es el sector de transporte de estudiantes, donde alegaban que apenas tenían recursos para estos meses, pero que estaban sumamente preocupados porque totalmente se les ha bajado su ingreso. Igualmente sectores del área de producción, también incluso hasta señoras que daban el servicio de limpieza, ya como hay teletrabajo, también han sido despedidas porque ya la persona está más en la casa, ya no necesita que le cuiden el niño o que le hagan la limpieza. Entonces tenemos, como decía aquí el viceministro, un desempleo estructural y tenemos un desempleo coyuntural. Igualmente la pobreza se manifiesta de esa misma forma y ahí apelamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos, y así lo hemos visto, un apoyo, por ejemplo, para lo que es capital semilla. Nosotros necesitamos que la banca de desarrollo o las instituciones bancarias permitan a los emprendedores y a las empresas poder optar en este momento con un capital, pero que sea semilla. ¿Qué significa esto? Que no sea reembolsable. ¿Por qué? Porque hay gente que nada más necesita un poquito de ayuda para poder sostenerse y salir adelante. Entonces, esto es una inversión que necesitamos aplicar para poder generar empleo. O sea, en este momento, la parte de reactivación, lo fundamental es empezar a generar
recursos, ¿verdad? Los pantetados que ahorita están en media batería, que algunos están cerrados, otros no, unos nada más dan servicio express. Necesitamos darles un empujoncito para que, por ejemplo, mantengan el empleo que actual tienen o que en este momento, cuando empiece el proceso de reactivación, puedan generar más empleo. Entonces, ahí sí hay que hacer un llamado y queremos, incluso ya mandamos un proyecto a Banca de Desarrollo para buscar capital semilla para una cooperativa que tenemos en Barra Blanca. Entonces estamos esperando respuesta porque eso nos permite activar la parte turística en el sector de Barra Blanca. Igual estamos trabajando con una serie de proyectos para poder ver un poquito lo que es la reactivación en cuanto a lo que es el turismo nacional una vez que tengamos las medidas necesarias para poder abrir un poquito más. Deseamos agradecerle, doña Ángela. No cabe duda que la visión desde lo local tiene un impacto muy importante para esto que estamos discutiendo. Hemos escuchado, entre otras cosas, cómo desde la municipalidad se visualiza la importancia de un cambio en la conceptualización teórica de la pobreza, de manera tal que puedan trascenderse desde las mediciones de la pobreza, desde línea base, algunos sesgos técnicos que inciden en la atención de los sectores de población. Además, se ha visualizado otro sector importante que debe estar presente en la discusión, que es el sector de habitante de calle, y esto pasa por la necesidad de un cambio en el modelo productivo, fortaleciendo la capacidad nacional de producción y por otro lado la necesidad de una mayor instrumentación tecnológica para poder tanto técnicamente acercarse a los sectores de población como para que estos sectores de población puedan reducir también las distancias existentes para el acceso a oportunidades. Muchísimas gracias, doña Ángela. Queremos invitarlos a participar mediante el planteamiento de preguntas y posteriormente a la presentación de mi colega, don Carlos Arguedas Campos. Él es el coordinador del bloque de pobreza del Ideario Costa Rica y además es académico investigador de la Escuela de Economía. Adelante, don Carlos. Le escuchamos, don Carlos. Tenemos a don Carlos en la sala. Don Carlos Arguedas. Ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes a todos, a todos los que me acompañan esta tarde. Un saludo caluroso y afectuoso a doña Alice, a doña Ángela, y me están escuchando, que veo doña Silvia que está... Sí, sí le escuchamos, don Carlos. Quizá si puede aumentar el volumen para poder escuchar mejor. Ok, ¿cómo me escuchan ahí? Bien, muy bien. Bueno, reitero el saludo afectuoso para doña Alice, para doña Ángela, para don Francisco. Muchas gracias por aceptar esta invitación a la Universidad Nacional. El tema es acopioso, o sea, es preocupante. Estamos afrontando, como lo he dicho yo en otros momentos, un reto histórico. Y quisiera que Ana Joel me habilitara el compartir pantalla para poder guiarme con una pequeña presentación de algunas ideas que traje para hoy. ¿Me escucharía, Ana Joel? Ana Joel, ¿me puedes ayudar compartiendo pantalla? ¿Me pueden ayudar compartiendo pantalla?
Don Carlos, es una presentación lo que tiene. Sí. Exactamente. Ok, Entonces, porque quisiera si ver si yo me habilita a compartir. Ajá. O se la mando usted por WhatsApp y porque si me habilita la pantalla puedo. Correcto, mándemela, don Carlos. Ya se la envío. No me deja. Don Carlos, es que tuvimos un ataque sí. mediante mediante la opción de compartir pantalla. Entonces lo vi, nos dimos cuenta. Entonces, ya te lo estoy precisamente enviando. Te la vamos a mandar por WhatsApp para que la puedas bajar más fácilmente. Excelente, don Carlos. Solo que le estoy convirtiendo a PDF porque ustedes saben que cuando uno manda por WhatsApp se desconfigura. Y entonces hay que hacerle el envío como un PDF porque si no se va a desconfigurar cuando lo abramos allá. ¿Sí? Eso no es tanto ni más del nuevo mundo que estamos todos viviendo hoy en día. Esta es la nueva forma que vamos a tener que aprender todos para interactuar en los próximos años en la nueva normalidad. Un reto más del COVID-19. Ok. Ahora sí. Ok, don Luis, muchas gracias. Listo. Enviado su WhatsApp. Ok. Enviado su WhatsApp. No me ha llegado, don Carlos. Si gusta enviármelo por correo también. Ok, déme un segundo. Vamos por correo. Ya, ahora sí. Ya dice que ya se envió. Ok, ahora sí. Perfecto. Envíelo, don Carlos, por favor, en formato PTT también. Ok. Ok, ya se fue también. Adelante, don Carlos. Pero sí, déjenme nada más para visualizarlo un poco mejor que no. Déjenme nada más para tenerlo yo aquí también porque a mí me sale pequeñito en la presentación de que ustedes están viendo. Entonces, para guiarme yo con la mía aquí. No, realmente, o sea, nuevamente un saludo caluroso, fraterno a doña Alice, a doña Ángela, a don Francisco. Muchas gracias por participar en esa actividad de la Universidad Nacional. O sea, realmente estamos muy complacidos de que podamos continuar con este proceso del diario que nos planteamos un gran diálogo nacional. Realmente
en la segunda filmina, si me hace el favor, precisamente vemos en la segunda filmina realmente lo que indicamos, o sea, lo que indicamos precisamente es que nosotros hicimos precisamente un esfuerzo en el ideario para entender el tema de pobreza, sobre todo ajustados al eje 1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Naciones Unidas, o sea, pero eso fue precisamente bajo un escenario pre-COVID 2019, su nombre más científico es el SARS-CoV-2, y nos impacta, o sea, nos impacta precisamente, o sea, de el actual escenario, el actual contexto, porque realmente todavía, como dice el ministro, estamos en una pandemia, todavía no hemos salido de ella, y tendremos que ver los efectos posteriores precisamente después de que pasemos este momento de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces realmente eso fue lo que hicimos. O sea, en la tercera filmina nosotros precisamente hacemos mención a dos hechos significativos ahí. Los datos de que precisamente nos dicen de que veníamos muy bien, veníamos realmente desde los años 1990, o sea, no solo a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano, o sea, disminuyendo precisamente en el combate a la pobreza. Por ello, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, o sea, se planteó como mitigación o erradicación de la pobreza. O sea, nosotros como país teníamos también, o sea, teníamos también la posibilidad, o sea, habíamos tenido la posibilidad de abrirla, y lo que nos planteamos con el ideario, o sea, realmente, o sea, fue un enfoque diferente, por palabras de lo que decía la vicealcaldesa, o sea, queríamos realmente, o sea, queríamos realmente no hacer el análisis más o menos de lo que ya como país sabemos. Sabemos que tenemos diferentes tipos de pobreza, rural es muy diferente a la urbana. Dentro de la rural es muy diferente si estás en la costa, que si no sos un habitante costero. Es muy diferente si estás en la ciudad, porque tenemos precisamente a las personas habitantes de calle, o sea, tenemos barrios marginales, o sea, tenemos a los migrantes, tenemos al sector indígena, o sea, realmente, o sea, nos planteamos un enfoque de género nacional diferente, o sea, realmente quisimos verlo y quisimos encontrar los rostros de la pobreza, y realmente en los contactos que tuvimos y los acercamientos que tuvimos, o sea, en un trabajo conjunto, no solo con la Vicerrectoría de Investigación, sino también con la Vicerrectoría de Extensión y con muchos grupos que están en esa situación, enfrentando la pobreza, o sea, descubrimos que realmente tenemos tres segmentos importantes. Un segmento que denominamos vejez y pobreza, es precisamente la generación que llamamos la generación desde el punto de vista del ciclo precisamente generacional, o sea, que ya llegaron a viejos pobres, y realmente al ser mayores, o sea, ya sus espacios se redujeron. Ya lo único que ellos pueden optar, y que como país podríamos hacer, es fortalecer el sistema de apoyo institucional. Doña Alice y don Francisco han hecho mucho hincapié en eso de la protección social, protección de seguridad social para ese sector, o sea, pero la preocupación que tenemos de la universidad es que esas personas mueran pobres, que no llegue esa ayuda y realmente vivieron pobres. O sea, tenemos otro segmento que nos preocupa mucho, que es el que llamamos presente y pobreza, que son todas esas personas en edad de trabajar, que con baja escolaridad, con bajas oportunidades económicas, como diría el economista Martí Asen, o sea, y para ello realmente identificamos que lo que tenemos que hacer es generar la competencia de habilidades laborales y ocupacionales para que se puedan insertar de una forma activa en el mercado laboral. O sea, tenemos un problema ahí no solo de empleabilidad, sino también de generación de emprendimientos para esta población. Y para eso tienen que generar competencias y habilidades, más allá del sistema formal, y tenemos que recurrir a la educación no formal, o sea. Y podríamos utilizar también, como decía la señora vicealcaldesa, Banca de Desarrollo para promover ese tipo de negocios que muchas veces son de riesgo, porque no tienen ni garantías, porque no tienen patrimonios precisamente para poder montar su empresa. Y tenemos, y ese es el que de la nos preocupa más, es el futuro, que llamamos el futuro y pobreza, que es precisamente la generación más joven, los niños y niñas que están siendo excluidos
de la educación. Y que ellos van, si no hacemos nada con país, van a ocupar el lugar de sus padres y sus... Entonces, los niños son el futuro. Por eso lo que decíamos, la única forma de romper es con educación y hay que garantizarle y darle las condiciones para insertarlos. En la siguiente filmina, precisamente, o sea, si me... Don Luis, si me ayuda, ¿en cuál filmina estamos, don Luis? La filmina que sigue precisamente eran unos datos, o sea, realmente de esos segmentos, pues. Ok, me están indicando que no vamos a compartir pantalla, entonces yo sigo conversando y les voy contándose. Entonces, la siguiente filmina que tenía eran unos datos precisamente donde teníamos precisamente números sobre la situación que afrontan generacionalmente estos segmentos que identificamos, o sea, y realmente en el segmento, precisamente, o sea, de lo que eran precisamente las personas las personas adultas mayores que están en el segmento que llamamos precisamente el pasado de la pobreza, o sea, en un informe de la Defensoría de los Habitantes se nos indica que para poder cubrirlas a todas ellas necesitaríamos un presupuesto de aproximadamente 185 millones de colones. Pero sin embargo, este año solo se pudieron presupuestar 171 millones. Y si ustedes ven la diferencia es muy poco, o sea, como país es un esfuerzo lo que tenemos que hacer nada más, como decía doña Alice, si logramos evitar un poco la evasión, tendríamos los recursos para que estas personas Don Carlos, se le está cortando. el cemento. Tal vez pueda apagar su video para que alcancemos a escuchar mejor su voz. Ok. ¿Ya apagué el video? ¿Cómo me escuchan ahí? Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto, sí, señor. Después en momento de presente de jóvenes y adultos, ya el viceministro hizo una excelente explicación y dio los datos. Precisamente yo solo quisiera adicionar uno nuevo, precisamente no podemos descuidar precisamente a las personas, a las 314,000 personas que están en desempleo. Las de informalidad por lo menos llevan un ingreso permanente a sus familias, pero realmente tenemos un problema con las personas desempleadas, porque ellas ya están excluidas del mercado laboral muchas veces por falta de competencias. Y en la parte de los niños, o sea, Diela, es sumamente preocupante precisamente de que la pobreza extrema esté en un 12,2%, que significa precisamente como más de pobreza. Entonces realmente esos datos son alarmantes. O sea, nosotros antes del COVID, o sea, nos hemos planteado como ideal, como universidad, y el de pobreza, queríamos romper con ese relevo institucional de que fueran otras generaciones y suponente anteriormente, o sea, se genera un reto ahora de mitigación. O sea, realmente hay que, porque realmente se nos está achantando, se nos está haciendo más amplio el segmento presente. Los niños y los adultos mayores se tienden a mantener, pero el segmento precisamente intermedio se nos va a echar todo que van a afrontar. Nosotros planteamos en el estudio que hicimos, ya precisamente habíamos hecho una situación para combatir y pensando en la erradicación de la pobreza, o sea, sin embargo, ahora creemos que hay una etapa previa, que es una etapa de mitigación, y esa necesariamente va a requerir de apoyo en transferencias de subsidios a las familias para evitar que nos haga más amplio el número de pobres, o sea, realmente, o sea, seguimos pensando que lo que propusimos como el gran valor
que requería esta sociedad sigue siendo válido a pesar de que tengamos COVID o después del COVID. O sea, nosotros planteamos que esta sociedad lo que estaba necesitando era reactivar su compromiso, reactivar y valorar el activo intangible del modelo de desarrollo costarricense, que es su paz social, o sea, creada precisamente allá en los años 1940 con todas las garantías sociales que se crearon, o sea, pero sentíamos que eso se ha abandonado y propusimos precisamente que había que apoyar la economía solidaria y pensábamos que una política pública de interés nacional era necesario para declarar el solidarismo nacional como un ente activo de la economía solidaria y que ha demostrado ser un modelo exitoso para generar democratización económica, acceso precisamente a vivienda y acceso a un mejor bienestar de las familias. Nosotros nos planteamos también, o sea, y descubrimos que ahora con esta etapa de mitigación ya no solo tenemos que trabajar a nivel de la economía mixta, la vicealcaldesa lo dijo muy bien, o sea, ya no solo es a nivel macro, sino microeconómico. Necesitamos que fortalecer la economía comunal y eso es algo nuevo que no contemplamos y que deberían incluir en el informe, o sea, un fortalecimiento y regrupamiento de todas las instituciones que tienen que ver con la pobreza a nivel país. Lógicamente la estrategia, una política económica pro crecimiento es fundamental, o sea, y ahí ya sería debate otro momento porque ahí hay miles de ideas, desde impuestos planos que son menos regresivos que lo que tenemos ahora en el IVA, banca para el desarrollo, evasión, el tema, digamos, de emprendimientos también fundamental, una estrategia de emprendimientos donde el INA pueda generar competencias a estas clases más desprotegidas y que están excluidas del mercado laboral, o sea, fundamental. Y finalmente, o sea, nosotros planteamos, para concluir, que el gran reto que se nos viene después del COVID es que vamos a tener que necesitamos una lucha continua precisamente para combatir los efectos del analfabetismo digital. La vicealcaldesa ya lo adelantaba. La Universidad Nacional, por dicha, se ha puesto a la vanguardia y le ha entregado computadoras, chips, tarjetas y una serie de cosas antes para que no deserten. Pero realmente requerimos tres cosas. En la inmediatez, en la nueva normalidad, necesitamos un plan, necesitamos una actitud de solidarismo nacional para apoyar un plan de apoyo con cambios relevantes para mitigar la crisis económica que se nos viene. Ya hay sectores que perdieron su ingreso total o parcial. Precisamente ahí hay cambios para la cobertura del régimen no contributivo, que está en la Asamblea que tiene varios proyectos. Hay que fortalecer la red de cuidado para fortalecer ese sistema de protección social. Para el segmento actual, los adultos, los jóvenes adultos, necesitamos un seguro del desempleo mientras se capacitan en INA para adquirir nuevas competencias laborales. Necesitamos un proceso de emprendizaje, que es la nueva forma de entender el emprendimiento, los emprendimientos productivos no de subsistencia. Y para el futuro necesitamos, para los niños y niñas, necesitamos un acceso y un apoyo para poder educarse virtualmente. La aspiración es precisamente que a largo plazo tengamos, coincido con doña Alice y también don Francisco lo mencionaba en su exposición, la aspiración es que tengamos a futuro un crecimiento económico con progreso social, donde precisamente por lo menos garanticemos un mínimo de bienestar humano y que nos permita eliminar la pobreza extrema. Y eso sería precisamente mediante una renta básica universal, que es un modelo precisamente que se está discutiendo en algunos países, ya se ha intentado implementar, que Costa Rica, por sus características muy particulares, podría tener también o implementar, o sea. Entonces, básicamente ese sería mi aporte para el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos Arguedas, coordinador del bloque de pobreza del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional. Este proyecto está declarado de interés público y nacional y el objetivo es abrir espacios de diálogo, de análisis, de discusión con los diferentes sectores de la comunidad. Y este es el primer ODS que estamos analizando. Yo quiero darle la oportunidad, no vamos a hacer preguntas y respuestas por razones de tiempo. Sabemos que doña Alice también tiene que retirarse por razones propias de su gestión. Un minutito de conclusión a cada uno de los expositores
y así damos por concluida la actividad. Entonces, tal vez que Ana Yudel nos ayude a abrir el micrófono a nuestros expositores para que en 1 minutito, 2 minutos, cada uno nos amarre el tema, nos dé una conclusión, y vamos a invitar a las personas que deseen hacernos las consultas. Ya está en el chat el correo del IDIARIO y también la página. En la página del IDIARIO está el bloque de pobreza y hay un apartado COVID, ahí pueden hacer sus consultas o directamente al IDIARIO. Queremos también decirle a nuestros participantes que se va a hacer la transcripción de las exposiciones de cada uno de nuestros destacados panelistas para que ustedes también puedan o verla o leerla, y también compartiremos la exposición que nos preparó don Carlos Arguedas. Doña Alice, muchísimas gracias por su participación. ¿Una conclusión final? Bueno, muchísimas gracias, un diálogo muy interesante. Yo pienso que este es el momento para Costa Rica para reflexionar muy seriamente sobre su institucionalidad, la eficiencia de su institucionalidad, y mirar a temas de reforma del Estado que son pendientes hace mucho tiempo. Yo pienso que esto es una realidad, no lo digo en manera política o otro, pero yo pienso que esto nosotros ya hicimos un compendio con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, se hizo un compendio de todas las sugerencias que habían salido de los diferentes procesos del grupo de expertos y otros. Yo pienso que se tiene que retomar esto encontrar una manera verdaderamente per encontrar acuerdos alrededor de esto, porque il paese ha cambiato, il contesto ha cambiato, la Costituzione è una delle migliori, però naturalmente enfocata en un contexto muy, muy diferente. Entonces, bueno, allá, pero a la orden, trabajando, y seguimos comprometidos como el Sistema de Naciones Unidas a trabajar con todos y todas ustedes. Felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Alice, quien es coordinadora residente de las Naciones Unidas en nuestro país. Don Francisco Delgado, viceministro de Desarrollo Humano. Don Francisco, una conclusión final. Muchísimas gracias, Silvia. Como conclusión a este evento, yo creo que el mensaje claro es que la recuperación luego de la emergencia, para que sea sostenible, tiene que ser equitativo, tiene que ser justo, y eso pasa únicamente si logramos hacer un asocio importante entre el fomento económico con una serie de medidas de ampliación de nuestro sistema de protección social. Como comentaba, garantizar derechos sociales, constitucionales y derechos laborales constitucionales a todas las personas trabajadoras, así como ampliar en otros ámbitos el accionar de nuestras instituciones públicas en asocio también con organizaciones de sociedad civil y empresa privada. Yo creo que es importantísimo que esta etapa que estamos viviendo y esta crisis que estamos atravesando nos obliguen a repensar nuevas formas de posicionar los temas sociales muchísimo más vinculados a lo económico y no necesariamente en una disyuntiva que nos haga movernos de uno a otro enfoque. Sí creo que la recuperación, de nuevo, para que sea sostenible y para no dejar a nadie atrás, tiene que volver la mirada hacia poblaciones históricamente vulnerabilizadas, y esto es población en extrema pobreza, población en pobreza. En este sentido, el gobierno de la República continuará con su estrategia Puente al Desarrollo, que esta administración ha decidido ampliar a otros ámbitos de acción, incluyendo abordajes territoriales, abordajes de la comunidad y, por supuesto, y articulando la oferta de servicios institucionales de protección social. Muchas gracias, don Francisco. Doña Ángela Aguilar, vicealcaldesa de Heredia. Muchas gracias, doña Ángela. Una conclusión final. Ok, concluyo, ¿verdad? Creo que debemos promover modelos de atención de pobreza diferenciados. No es lo mismo la atención de la pobreza que venía coyuntural, bueno, que es coyuntural ahora, a una estructural que ya teníamos. No es lo mismo la atención de la pobreza a una familia que no tiene ingresos por una situación de desempleo, a una pobreza donde hay personas adultas mayores o una pobreza donde hay personas con discapacidad.
Entonces, sí, digamos, solicito, digamos, en este caso el viceministro, poder hacer alianzas estratégicas con los gobiernos locales, que día a día sentimos también la pobreza de la gente que llega a nuestras municipalidades, para poder no aplicar un estándar de atención de la pobreza, porque la pobreza, como le decía, se debe mirar de forma diferenciada. Y también solicito también un llamado a todas las instituciones públicas, incluso a las privadas, porque debemos hacer este proceso de reconstrucción económica, de reactivación económica. El plan estratégico que se monte debe ser conjuntamente entre todos, y no andar cada uno diseñando planes por aparte, diseñando, ¿qué le digo?, directorios para la promoción de productos por aparte. ¿Por qué? Porque necesitamos maximizar los escasos recursos que tenemos, y creo que la mejor forma de hacerlo es en este momento unirnos y sacar un solo plan donde participemos la parte académica, la parte productiva, la parte institucional del sector público y la parte privada. Entonces, eso, además de la solidaridad, debemos integrarnos y realmente trabajar políticas públicas, pero de forma integral. Doña Ángela, muchísimas gracias. Voy a cederle la palabra a una de nuestras investigadoras de la Vicerrectoría de Investigación, doña Nayudel Gutiérrez, que tiene un breve comentario, y finalizamos con la conclusión del coordinador del bloque de pobreza, don Carlos. Ana Nayudel Gutiérrez. Gracias. Sí, recibimos este comentario. ¿Cómo asegurar la atención o ayuda del gobierno e inclusión de los pueblos indígenas, garantizando la autonomía cultural, autóctona y territorial indígena? Gracias. La consulta la hace Noelia. Muchas gracias, Noelia. Dirigida al señor viceministro, la señora vicealcaldesa, bueno, yo creo que tal vez don Francisco, por ser un tema más nacional. Sí, el abordaje de la población indígena es altamente relevante, respetando por supuesto su autonomía y su cosmovisión. El abordaje que plantea la estrategia Puente al Desarrollo, por ejemplo, toma en consideración aspectos de los pueblos indígenas. Hay una participación elevada de familias de puentes, de familias dentro de la estrategia Puente. Estamos por iniciar una intervención en la zona Brunca, que contemplará también elementos para las comunidades indígenas de esas regiones. Pero efectivamente, la acción institucional pasa por reconocer la diversidad en que vivimos, la multiculturalidad de este país y los abordajes distintos que se requieren, no únicamente para atender el tema de pobreza, sino también elementos relacionados con acceso a educación, acceso a salud, que tiene que ser diferenciado para estas poblaciones. Doña Ángela, ¿usted quería referirse? Vamos a pedirle a Ana. Ya la activé, sí. Sí, lo que pasa, bueno, aquí en Heredia nosotros al menos no hemos recibido ningún tipo de solicitud de ayuda o de apoyo a poblaciones indígenas, ¿verdad? Porque carecemos de esto. Sí, estamos con un protocolo especial y diferenciado, pero con lo que es el asentamiento informal de Guararí, que es donde estamos atendiendo. Entonces, con respecto a la población indígena, en el momento que tengamos una solicitud, estaremos haciendo las coordinaciones respectivas para poder colaborarle y poder establecer alguna medida de atención, ¿verdad? En el momento que la tengamos. Pero por el momento no tenemos directamente, digamos, como una población indígena que atender. Bueno, tenemos una última consulta. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas a largo plazo que trae el COVID para el modelo económico actual? Estas nos las hicieron por Facebook Live. Esta era, creo que la última pregunta. Sí. Sí, esta es la última pregunta. Estoy revisando el chat
ya cerraríamos con esta última pregunta e invitamos a las demás personas a plantearnos las preguntas. Igual vamos a subirlas a la página, quienes nos han planteado preguntas por otros lados. En la página vamos a poner las preguntas y las respuestas en el apartado de pobreza, el apartado del COVID. Repito la consulta, ¿cuáles serían las consecuencias económicas a largo plazo que trae el COVID para el modelo económico actual? Doña Ángela, tal vez usted nos puede referir, y don Francisco. Hola, buenas. Las consecuencias económicas de largo plazo, yo diría no solamente económicas, sociales, ¿verdad? Porque un crecimiento, si tenemos en el 2018 la pobreza alcanzaba el 21.10 de los hogares, si no se atiende este proceso de reactivación económica desde lo que es la generación de empleo, porque eso es lo fundamental, generar empleo para aumentar en este caso que cada familia tenga un ingreso, eso es lo que nos va a permitir afrontar la pobreza coyuntural, ¿verdad? Hay que reforzar medidas para lo que es la pobreza coyuntural porque ya tenemos una base de pobreza estructural. Entonces, en ese sentido, consecuencias, lo que es aumento de la pobreza, aumento de los índices de delincuencia, o sea, aumento en cuanto a lo que es la inseguridad social, porque entre más pobreza tengamos, mayor inseguridad vamos a tener. Una disminución de lo que es la clase media baja, ¿verdad? Entonces, una brecha social más grande. En este sentido, también una brecha tecnológica, porque al no tener recursos, si la gente no puede pagar un servicio de internet, etcétera, también vamos a tener un descenso, digamos, en lo que es la parte educativa. Entonces, realmente, el largo plazo de una crisis económica cubre todas las áreas, tanto sociales, económicas, ambientales, la parte de seguridad. Entonces, por eso creo que es fundamental montar estrategias que realmente reactiven el sector productivo de este país y también en este proceso de disminución de gastos, no importar productos que aquí podamos producir, porque al producirlos aquí vamos a generar empleo y necesitamos generar valor agregado para poder que nuestros productores sean más competitivos. Entonces, esa es mi opinión. Señor viceministro, ¿puede hacer algún comentario con esta pregunta? Ana, yo creo que está en mute el señor viceministro, don Francisco. Listo. Don Francisco. Listo, sí, yo creo que la situación que atraviesa el país y el mundo en general ha puesto en relieve la importancia que tiene la seguridad social, el trabajo decente y la inversión que hacen los países en mayor o en menor grado en sistemas de salud, en sistemas educativos y en general en tener un sólido estado de bienestar. Entonces, en ese sentido, reconociendo ese consenso que existe en el conjunto de la sociedad costarricense de la importancia de esas inversiones sociales, yo creo que el panorama que se viene luego de la emergencia podría ser un poco más positivo que lo que plantea doña Ángela, en el sentido de que reconozcamos como un momento propicio para tomar decisiones que generen mayores oportunidades a las personas, nuevas formas de organizar el trabajo que permitan una redistribución de los ingresos muchísimo más justa y equitativa. Y en el largo plazo tendríamos entonces un crecimiento económico muchísimo más sostenible e inclusivo que lo que los últimos 30 años hemos visto, de más bien un retroceso en temas de distribución de los ingresos, por ejemplo, y de acceso al mercado de trabajo. Muchísimas gracias, don Francisco. Vamos a escuchar ya el cierre final por parte del coordinador del bloque de pobreza del diario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional, don Carlos Arguedas. Sí, muchas gracias. Rápidamente,
No sé si solo yo no le escucho a don Carlos o somos varios. Para la pregunta que hicieron anteriormente. Don Carlos, es que se le corta. Tal vez pueda apagar su video, don Carlos, para que solo su voz se escuche y ver si así mejora. Video. ¿Cómo me escuchan ahí? Mejor, don Carlos, gracias. Ok, no, decía que 3 comentarios rápidos y el cierre. O sea, primero, con la pregunta anterior, las consecuencias económicas ya existen. O sea, cuando usted tiene más de 200,000 personas desempleadas, si tiene a la gente pidiendo diarios, ya hay una crisis económica. Entonces, no es precisamente cuál es el problema del COVID a futuro, ya lo tenemos. ¿Qué es lo que esperamos que deje esta crisis sanitaria que nos va a generar, ya no genera una crisis económica? ¿Qué es lo que esperamos? Tener un modelo más inclusivo, más solidario, menos garrotero, pero los grandes temas para la gran mayoría no se han discutido en la Asamblea Legislativa. Alquileres, tasas de interés, capital de semilla para los sectores pobres. Por eso yo decía que hay que reactivar la economía comunal. Y en todo eso nos hace falta. La pobreza no es un dato, la pobreza son rostros. Y se ven todos los días a las personas que no tienen qué comer pidiendo en las calles en un semáforo de nuestro país. Entonces realmente es el cambio de visión que tenemos que tener. O sea, el COVID simplemente vino a dibujarnos como sociedad y a decirnos que tenemos una gran oportunidad para la celebración del bicentenario, reestructurar nuestra economía, pero ahora sí, rescatando el gran activo intangible que tenemos, que es bajo una paz social donde todos y todas tengamos oportunidades económicas. O sea, yo como coordinador de este bloque de pobreza, agradecerle a los participantes, es muy valioso. Creo que el aporte es que nos estamos encontrando, nos estamos escuchando, juntos podríamos hacer grandes cambios por este país, si tenemos la voluntad para hacerlo, y creo que todos y todas lo tenemos. O sea, y realmente cierro diciendo algo que dijo un hombre octogenario, de paso lento, sin miedo al COVID, caminando por una plaza de San Pedro solo, y dijo: nadie se salva solo. Y mientras ciertos sectores del país sigan pensando solo en sus intereses gremialistas, no vamos a salir adelante. Eso es lo que tenemos que luchar, porque ahora el analfabetismo digital no solo nos va a hacer más pobres, sino que puede poner a gran población en pobreza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Carlos Arguedas, doña Ángela Aguilar, don Francisco Delgado, a las y los compañeros que nos acompañaron de diferentes ONGs, a estudiantes, también a don Juan Carlos Chavarría, director del programa de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa, por habernos acompañado, y vamos a compartir la grabación y la transcripción de esta videoconferencia, tanto con nuestros expositores como con todas y todos ustedes que compartieron esta tarde con nosotros, así como también las preguntas y respuestas, las preguntas que quedaron con las respuestas en la página del IDiario. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas tardes.